En este vídeo os traemos las dos principales formas de utilizar las runas como talismán. Empezaremos por las runescripts. Las runescripts son una secuencia de runas colocadas en línea recta que muestran el resultado final según su posición. Por suerte, para crear las runescripts, lo único necesario es conocer bien los poderes mágicos de cada una de las runas y, obviamente, sentido común. La suma de estos elementos dan como resultado la posibilidad de crear combinaciones muy poderosas. Por esta razón, hay que estudiar detenidamente el significado para así hacer una mejor elección de las que se adapten mejor a tu propósito. La composición de los runescripts suelen ser de 3, 5, 7 e incluso hasta 9 runas, pudiendo elegir el número según el objetivo del talismán. De este modo, incluimos valores mágicos a dicho runescript. Antes comentaba que suelen ser 3, 5, 7 o 9 runas, y esto se debe a que, por ejemplo, el 3 es para talismanes asociados al conocimiento, el 5 para la victoria y la protección, el 7 es el de la magia del amor, y por último, el de 9 es el número de las nornas. De todos modos, puedes hacerlo del número que desees y que más te resuene, siempre teniendo clara la razón del número deseado. No olvides que las runas principales son la primera y la última, ya que simbolizan cómo quieres que empiece y cómo deseas que acabe. Las centrales profundizan en el tema, como pequeños anexos que van guiando el camino. Por lo que, con imaginación y el estudio del significado de las runas, podremos crear runescripts para casi cualquier evento en el que lo necesitemos. En muchos sitios encontrarás runescripts preestablecidos, pero estos, al ser generalizados, puede que no tengan la fuerza suficiente o no se adapten a la situación en la que lo necesitamos, por lo que es recomendable hacérselas uno mismo o alguien que conozca las runas y te conozca personalmente. Siempre es mejor personalizar al máximo los talismanes. Aquí tenemos la otra forma de utilización de las runas para un talismán, los binrunes o runas ligadas. Lo que diferencia los binrunes de los runescripts es que los segundos se escriben en línea y los binrunes se superponen de forma armoniosa, siendo un máximo de 5 runas. Esto se debe a que si se escriben más, seguramente no se puedan distinguir unas de otras. El objetivo principal es que dicha composición sea estéticamente agradable e incluso utilizando las runas del revés, pero que siempre puedas distinguir unas runas de otras. Gunjo y Feu, colocadas espalda con espalda, se ven curiosas, ya que forman una imagen invertida de sí mismas. En este tipo de magia no hay que preocuparse por si aparecen del revés, ya que siempre se leen de su forma vertical original. En este tipo de magia, cometer errores es casi imposible, por lo que te puedes permitir ciertas licencias artísticas. Así que no tengas miedo a improvisar y experimentar. Ten en cuenta que los binrunes se consideran como ideales para los principiantes, porque o funcionan o no funcionan, pero no traen malas energías si se cometen errores. Siempre y cuando las runas elegidas sean las acertadas, el talismán hará su función y lo sabrás. Una de las cosas buenas que tienen los binrunes es que generalmente se pueden exhibir en público sin que nadie tenga la mínima sospecha de su práctica mágica. De hecho, se pueden llevar como joyas. Aún así, no creas que los binrunes no se deban tomar en serio o que son menos efectivos que los runescripts. Funcionan, y por esta razón hay que elegir bien para hacerlos correctamente. Aparte del componente estético, hay que estudiar y conocer bien el significado de cada una de las runas y colocarlas de manera que ayuden a tu cometido. Por regla general, la runa que queda en el centro es el indicador principal del tema al que enfocamos el talismán. Una vez más, prueba combinaciones siguiendo tu instinto. Hasta llegar al resultado deseado, solo es cuestión de práctica. Saludos navegantes y nos vemos en siguientes vídeos.